Winston Churchill fue el primer ministro de Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial. Era un hombre decidido, un hombre patriota que amaba a su nación. Tuvo que hacer frente a los ataques aéreos procedentes de Alemania. Adolfo Hitler todos los días enviaba sus aviones, su fuerza aérea para que atacasen Londres. El propósito de Hitler era destruir totalmente Londres, dejarla en ruinas. Pero Churchill usó su capacidad política, como se diría, su liderazgo, preparó su fuerza aérea y todos los días aquellos pilotos británicos hacían frente a la fuerza aérea alemana. Cuando la guerra terminó, Churchill pronunció un discurso conmovedor y dijo lo siguiente tocante a su fuerza aérea. Jamás, dijo Churchill, en los anales de la historia de la humanidad, tantos han debido tanto a tan pocos. Los pocos eran los componentes de la Fuerza Aérea Británica y los muchos eran todos aquellos a quienes esa Fuerza Aérea defendió. Así es necesario que haya un dirigente, alguien que dirija los destinos de una nación, como lo hizo Winston Churchill. Winston Churchill fue un hombre también de decisión, un hombre de capacidad, enérgico, usado en un momento muy crucial de la historia de su país. Soy Luis Carballosa. Hoy comento con vosotros en el libro de Nehemías, capítulo 13, versículos del 19 al 22. Estos versículos también describen la capacidad de Nehemías, su decisión, como he dicho varias veces a través de este repaso del libro de Nehemías, que él era un hombre de oración, un hombre de decisión, un hombre de fortaleza que sabía hacer frente a los obstáculos, que no se doblegaba ante los obstáculos, pero era un hombre que acudía a Dios, que alzaba sus ojos a Dios, y era un hombre que respetaba y honraba la palabra de Dios. Varias veces en este capítulo 13, en la segunda mitad, se habla del día de reposo. Versículo 15, el día de reposo. 2 veces se menciona el día de reposo.
Nehemías honraba el día de reposo, día sagrado para adorar a Dios. Versículo 16. Allí había algunos que vendían en el día de reposo. Eso estaba prohibido por la ley. Y Nehemías los reprendió. Versículo 17. Porque estaban profanando el día de reposo. No los dejó. Al final del versículo 18. Y vosotros añadís ira sobre Israel profanando el día de reposo. En el versículo 19 con el cual comienzo el comentario en esta mañana dice: sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo. 10 veces en este pasaje se menciona el día de reposo. Y dice Nehemías ahí: y puse a las puertas algunos de mis criados para que en el día de reposo no se introdujeran cargas. Nehemías respetaba la palabra de Dios, honraba la palabra de Dios, el mandamiento de Dios. Tú y yo, querido hermano, querida hermana, debemos ser imitadores de Nehemías, honrando la palabra de Dios, obedeciendo la palabra de Dios y animando a otros a que la obedezcan también, que sigan las enseñanzas de la Sagrada Escritura. Versículo 20. Y se quedaron fuera de Jerusalén una y otra vez los negociantes y aquellos que transgredían el día de reposo, que vendían especie de mercancía. Nehemías instaba, desafiaba a todos a guardar el día de reposo. Observe versículo 21. Y los amonesté y les dije: ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Desde entonces no vinieron en día de reposo. Nehemías actuó enérgicamente para que aquellos que iban allí honrasen el día de reposo y haciendo eso honrasen a Dios. Este pasaje termina con este versículo 22. Y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día de reposo. También por esto acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Nehemías se humilla delante de Dios, abre su vida delante de Dios para obedecer a Dios, para que Dios lo llene de su presencia. Sí, querido escuchante, querido hermano, querida hermana, tú y yo debemos de imitar a Nehemías, imitarlo siendo personas de oración, elevando nuestras almas, nuestros corazones a Dios, imitándolo siendo personas de decisión, tomando decisiones correctas y firmes, e imitándolos
imitándolo siendo personas de convicción. Hay muchos hermanos, un número importante de hermanos y hermanas, donde la convicción está ausente. Tenemos que tener convicción para adorar al único Dios vivo y verdadero. Convicción para obedecer las enseñanzas de la palabra de Dios. Convicción para humillarnos delante de Dios y para ser humildes en nuestra vida diaria. Amar a nuestros hermanos y hermanas, darles el ejemplo, enseñarles la palabra de Dios. Observe lo que Nehemías dice en el versículo 22. Y dije a los levitas que se purificasen. Nehemías ordena a los levitas a que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar, separar, apartar para Dios el día de reposo. Y pide a Dios que se acuerde de él, que lo bendiga. Tú y yo, querido hermano, querida hermana, imitemos a Nehemías. Separemos, apartemos, santifiquemos a Dios en nuestra vida. Santifiquemos su santa palabra en nuestras vidas. Habrá obstáculos, habrá ataques enemigos, habrá aquellos que se opongan, pero si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? A Él sea la gloria, la honra y la alabanza. Y aunque vengan fuertes ataques, como aquellas fuerzas de Hitler que querían destruir Londres, aunque hayan ataques satánicos que quieran destruir nuestras vidas, tú y yo podemos alzar y debemos alzar nuestros ojos al cielo para que el Dios Todopoderoso nos sostenga y nos bendiga. A Él sea la gloria y la honra y la alabanza, ahora y por siempre jamás. Amén y amén.